Y habíamos estado considerando que lo que la fe nos da es esperanza. Esperanza. Esta es una de las primeras manifestaciones de la fe, esperanza. Habíamos estado considerando acerca de esta esperanza. Habíamos visto que Pedro le llama una esperanza viva. Una esperanza viva. Y habíamos visto como el apóstol Pablo dice que Jesucristo es nuestra esperanza. 1 Timoteo capítulo 1, verso 1. Así como le vemos en el libro de Efesios, el apóstol le muestra al Señor Jesucristo como nuestra paz. Y ahora aquí encontramos que Él es nuestra esperanza también. Y también estuvimos viendo en Efesios capítulo 2, verso 12, que el impío, aquel que no ha recibido a Cristo, no tiene ninguna esperanza. Vamos a continuar. Habíamos estado diciendo en la introducción de este capítulo, muchos le llamamos la galería de los grandes de la fe. Hebreos capítulo 11. Y encontramos aquí algunos hermanos y algunas hermanas que han sido mencionadas por el Espíritu Santo. Es una reseña breve, tal vez, de los grandes de la fe. El primero que habíamos visto en el versículo 4 hace mención de Abel. Abel. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. La mayoría de los estudios cristianos echa una duda sobre por qué motivo Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín. Tuve oportunidad de leer 6 estudios distintos y ninguno de ellos presenta el motivo, sino que da a entender que eso quedó a criterio de Dios. Pero no nos vamos a explayar para no salirnos precisamente del estudio de este libro. Pero el motivo por el cual Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín es muy sencillo de interpretar. Creo que la mayoría conocemos. Caín trajo del fruto de la tierra maldecida a la presencia de Dios su ofrenda, y Dios no aceptó. Y vemos aquí que dice que Abel tenía fe, y la fe, como sabemos, se origina en escuchar la palabra de Dios. ¿De dónde Abel sacó esta fe? Bueno, sus padres le enseñaron. Por eso le encontramos aquí como un hombre de fe. Él escuchó lo que su papá y su mamá le enseñaron, y eso engendró fe. Y él sabía lo que a Dios le agradaba, precisamente por la fe. Porque como estuvimos considerando, la fe es la palabra de Dios hecha vida en nosotros. No hay otra forma de fe. El mundo dice que tiene fe, pero es una fe falsa. Y así también muchas veces la vida de los hijos de Dios. Hay una fe falsa. La verdadera fe está basada en la palabra de Dios y con la guía del Espíritu Santo. Hoy hay muchas cosas que en la cristiandad se le llama de fe y en realidad no lo es. Pero como dije, no nos vamos a desplazar del eje del estudio. Simplemente esta mención, versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no haber muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc. Es muy interesante
su vida. Él fue arrebatado por Dios. Dispensacionalmente habla de la primer fila, porque luego encontramos a Noé. Y como he dicho en otras ocasiones, consideramos la vida de Noé y tomamos enseñanza para nosotros. Pero dispensacionalmente no habla de la primera fila. En cambio, Enoc sí. Él caminó con Dios durante 300 años y fue traspuesto. Y tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Vemos el testimonio acerca de Noé. ¿Qué tiene de especial este testimonio para nosotros? Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. El versículo, podemos leer desde el versículo 24. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación, como fue en los días de Noé. Así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Nos llama mucho la atención la conexión que el Señor hace a estos dos acontecimientos, los días de Noé y los días de Lot. ¿Qué tienen de común estos dos lugares? Bueno, para los que toman nota, Génesis capítulo 6 del versículo 1 al 8. Encontramos relatos de los días de Noé. Para nosotros tiene mucha enseñanza esto que estamos considerando, porque dice el verso 26, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Cómo fueron los días de Noé? Noé, como sabemos, predicó 120 años. Sin embargo, el ambiente social de aquel entonces estaba infectado totalmente por demonios. Y así dice la Biblia, va a ser este tiempo. La incredulidad que vivimos en este tiempo no es otra cosa que trabajo diabólico. Un trabajo diabólico. Aún muchos creyentes tienen una fe que no es genuina. Ese es el trabajo de Satanás y sus demonios. Primera de Pedro, capítulo 3.